no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, inicialmente del versículo 1 al 11. Recordemos el tema, el título del día de hoy es no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad. Dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan divagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén y amén. Muy bien, la palabra de Dios en Hebreos 13 nos muestra, Hebreos 3, del 1 al 11, nos habla de la supremacía de Cristo Jesús sobre todas las cosas. De hecho, el libro de Hebreos nos cuenta la supremacía, la preeminencia, la superioridad de Cristo Jesús. Cuando vemos en el versículo 1, dice, por tanto, hermanos santos, y cuando dice por tanto significa que antes lo precede un texto importante que debemos estudiar, que debemos analizar. Cuando encontremos siempre este por tanto, debemos regresar al contexto anterior para mirar de qué viene hablando. Y el capítulo 1 y 2 de este libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, nos cuenta sobre esa preeminencia de Cristo Jesús sobre todos los profetas. Mayor es Cristo Jesús que todos los profetas. Mayor es Cristo Jesús que todos los ángeles, que los ángeles. Mayor es Cristo Jesús. Mayor es Cristo Jesús, como dice este capítulo, mayor es que Moisés, mayor es que Josué. Entonces, esto es lo que nos viene narrando, contando esta carta a los Hebreos. Teniendo entendimiento de que Cristo Jesús es superior en todo, repito, a los ángeles, a los profetas. Teniendo claro esto, nos dice, por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial. Es decir, hay un llamado para que prestemos mucha atención de qué es lo que nos quiere, a dónde nos quiere llevar el texto, cuando nos dice, por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial. Y muy importante, partícipes del llamamiento celestial, porque todos que estamos reunidos esta tarde delante de Él, estamos recibiendo y hemos recibido el llamamiento de parte del Dios vivo para que nos acerquemos a Él, para que escuchemos su voz, para que escuchemos su palabra. Pero no solo ahí, sino para que obedezcamos todas las instrucciones que nos trae a través de la Biblia, a través de su santa palabra. Entonces dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Interesante cuando vemos considerar al apóstol. ¿De cuál apóstol está hablando aquí? De
de Cristo Jesús. Porque apóstol significa enviado. Es un enviado que viene de parte del rey con plena autoridad. Cuando una persona venía de parte del rey de un lugar a otro, cuando iba a un lugar determinado, llevaba las credenciales del rey y todo lo que dijese esa persona que llevaba el mensaje era de obligatorio cumplimiento para quienes lo recibían y quienes lo escuchaban. Eso es Cristo Jesús, el enviado de Dios Padre que ha venido a nosotros con plena autoridad celestial para que nosotros le prestemos plena atención, completamente atención y le obedezcamos a lo que Él nos está enseñando, a lo que Él nos está mandando, a lo que Él nos está diciendo. Pero también es sumo sacerdote. Él es el verdadero y único sacerdote que está delante del Padre Celestial de día y de noche intercediendo por nosotros. El apóstol se caracterizaba porque viene del rey al pueblo, el sacerdote del pueblo al rey. Y estamos hablando de Dios. Es decir, el apóstol viene de Dios con un mensaje para el pueblo. El sumo sacerdote viene del pueblo para presentarse delante de Dios en favor del pueblo. Y Cristo Jesús cumple plenamente estos dos propósitos, tanto del apóstol como del sacerdote. Y esta es nuestra profesión, es decir, es nuestra confesión. Eso es lo que nosotros realmente creemos. Y eso es Cristo Jesús. Él es Cristo Jesús, nuestro Mesías y Salvador. Y dice que el cual es fiel al que le constituyó. Repito, aquel apóstol era fiel con las instrucciones que llevaba a una aldea, a un pueblo, a una nación. Era fiel con la instrucción. Cristo Jesús es fiel y fue fiel plenamente, y no solamente cuando estuvo entre los hombres. Eternamente Él es fiel al Padre. Y Él es fiel a aquel que le constituyó. ¿Quién? Al Dios Todopoderoso, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Cuando los hebreos, cuando el pueblo de Israel, cuando todos aquellas personas descendientes de Israel reciben este mensaje, inmediatamente es muy llamativo para ellos cuando dice como también lo fue Moisés, porque para ellos Moisés fue un personaje de gran importancia en todas sus leyes. De hecho, Dios dio las leyes a Israel a través de Moisés. Algunos eruditos incluso consideran dentro de sus análisis que fue más importante Moisés para ellos, repito, porque Dios no hace esa distinción, pero para ellos era más importante o fue más importante Moisés que el mismo Abraham. Y entonces al venirles este mensaje que dice que Cristo Jesús fue fiel a aquel que lo constituyó, como también fue Moisés, él también fue fiel en la casa de Dios, les está diciendo, miren, así como Moisés hizo todo lo que Dios le encomendó, mucho más Jesucristo cumplió la obra para la cual el Padre lo ha enviado. Porque de mayor gloria, o sea, tiene mayor gloria Jesucristo que el mismo Moisés. Y recordemos la introducción. Hebreo nos muestra la supremacía de Cristo Jesús, lo eternamente más importante que es Cristo Jesús, que los profetas, que los ángeles, y aquí nos dice que Moisés. Porque de tanto mayor que Moisés es estimado digno este, ¿quién? Cristo Jesús. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Es decir, mayor es Cristo Jesús que el mismo Moisés. Y si esto les está diciendo la palabra de Dios, si esto les está enseñando el texto, aquellos hebreos que conocían plenamente la ley, ¿cuánto más a nosotros? Nosotros dependemos completamente, y gracias a Dios por esto, completamente de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto tiene mayor honra? Dice, que la casa el que la construyó. Es decir, si vemos una casa, podemos decir, qué casa tan bonita, qué casa tan hermosa. Pero si dicen, este fue el que la hizo,
esa persona tiene más honra que la misma casa, aunque sea muy brillante en su forma que fue construida. Pero quien la construyó viene a ser más importante que la misma casa. Y por eso dice el versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, si bien Moisés cumplió, porque la intención del texto no es mostrar algún error o algún pecado de Moisés, sino resaltarlo de que él cumplió cuando entró plenamente en el ministerio, desde el llamamiento, cuando estuvo allí delante del Señor en la zarza ardiente, hasta que murió, cumplió el ministerio que el Señor le encomendó. Pero deja de claro que todo esto lo hizo Dios. Todas las cosas fueron hechas, creadas por el mismo Dios Todopoderoso. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Es decir, Moisés, lleno de la palabra de Dios, cumplió lo que se le ordenó. Pero ¿quién le ordenó eso? El mismo Dios Todopoderoso, el mismo Señor Jesucristo. Estaba él llevando siempre a Moisés a todo lo que él debía de hacer. Y por eso dice el versículo 6, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo Jesús es el constructor de nuestra casa. Cristo Jesús es el constructor de nuestras vidas. Cristo Jesús es el constructor de nuestra fe. Él fue el que nos dio la fe verdadera, el que nos va dando el crecimiento en una fe verdadera, en Él, por Él y para Él. Porque en Él, Cristo Jesús, al Cristo Jesús hacer esa obra en nosotros, está glorificando completamente al Padre. Y esto se cumple si retenemos, ese versículo es muy importante porque dice, la cual casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. No es que nosotros, si retenemos firme la confianza y nos gloriamos en la esperanza, es que vamos a ser salvos. No, recordemos que la salvación no es por obras, sino que lo que nos está diciendo el texto es nosotros, que somos verdaderamente salvos por la obra de Cristo Jesús, nos vamos a caracterizar porque retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, nos va a caracterizar en nosotros que todo lo que sucede en nuestro entorno, siempre vamos a estar firmes con la plena confianza en el Señor Jesucristo. Vamos a retener firmes esa esperanza, vamos a retener firme nuestra fe, porque sabemos quién es el que nos ha llamado. Y esto es lo que demuestra que nosotros ya somos salvos. Porque no volvemos atrás, porque no retrocedemos, sino que nuestra vida está sujetada plenamente a la diestra del Altísimo, al poder de su majestad. Y Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guía, Él es el que nos forma. Por eso dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, dice también otro pasaje bíblico. Nosotros somos esa casa del Dios viviente, Él quiere habitar en nosotros. Él como Dios, como Señor y como Rey. Porque así como puso el ejemplo con Moisés, es para con nosotros también. Cristo Jesús creador, Moisés criatura, creación de Dios. Cristo Jesús creador, nosotros criaturas hechos de su mano, hechura de su mano somos. Por eso nuestra vida debe ser siempre llena en gratitud y alabanza para nuestro Dios, guardando, reteniendo firmes hasta el fin la confianza. ¿La confianza en quién? En Él. La confianza que sus promesas, que son para nosotros la iglesia, unas promesas espirituales, se van a cumplir todas. Que nos alegramos, nos gloriamos en esa esperanza y que lo que está sucediendo en estos tiempos tan difíciles no son nada en comparación a la gloria que veremos en el reino de Dios. Por eso el Espíritu Santo, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron
y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Este pasaje hace mención al Salmo 95. Y es muy interesante porque nos está diciendo, recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios, es el que puso estas palabras en el corazón del salmista. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Y aquí viene el tema principal de esta reunión el día de hoy. Y el tema está verdaderamente en si nosotros somos creyentes o no somos creyentes. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Nosotros verdaderamente estamos escuchando la palabra de Dios? ¿O nosotros todavía dudamos de que la Biblia es la única autoridad celestial para nosotros? Que nadie, absolutamente nadie, puede ni siquiera tratar de igualarse a la palabra de Dios como pretende la religión, que es un error grandísimo que no podemos aceptar. Porque tiene como máxima autoridad, según ellos, la Biblia y los patriarcas o los monarcas de la iglesia, los que mandan allí en la iglesia, los grandes líderes de la iglesia, y que están a igual paridad de autoridad, lo cual es una blasfemia completa. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios es que no endurezcamos nuestros corazones y que recibamos y que aceptemos plenamente y completamente la Biblia, la palabra de Dios como única autoridad para nuestra fe. Y dice, si ustedes oyen hoy su voz, es decir, si estamos escuchando hoy la palabra de Dios, no endurezcamos más nuestros corazones, sino que dejemos de lado todas esas filosofías y de todas aquellas cosas que nos enseñaron equivocadamente acerca de cómo llegar delante de Dios. Dobleguemos nuestra cerviz, humillémonos y de esta manera vamos verdaderamente nosotros a estar delante de Dios aprobados. A través de Cristo Jesús, a través del derramamiento de su sangre. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y recordemos qué pasó allí en el desierto. Porque el pueblo venía de la esclavitud en Egipto. Por más de 400 años estuvieron clamándole a Dios que los liberase. Él les envía un libertador, a Moisés, recordemos. Y a través de grandes señales, prodigios, milagros, Dios demostró su poder. Y Dios les habló a ellos a través de la voz de Moisés, porque Moisés hablaba con Dios. Dios les daba a Moisés las instrucciones y Moisés era el encargado de decirle al pueblo. Pero ellos aún así, viendo tanto poder y tanto amor del Dios mismo todopoderoso, se rebelaron. Porque no quisieron hacer la voluntad de Dios, ni quisieron esperar en los propósitos de Dios, sino que quisieron hacer su propia voluntad y quisieron exigirle a Dios que ellos debían de tener las cosas que ellos deseaban, mas no las que Dios quería darles. Es decir, no estaban entendiendo cuál era el propósito. Dice que me tentaron, me probaron y vieron mis obras 40 años divagando en el desierto por causa del pecado, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, mire el versículo, miremos todos por favor el versículo 10, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Este fue el grande problema de Israel. Israel cometió muchos pecados, como nosotros. Hemos cometido muchos pecados. Pero el peor error, el peor pecado fue haber desconfiado de Dios, fue no haberle creído a Dios. El mayor de los pecados para todas las generaciones, el mayor pecado para esta generación es no creerle a Dios, no creerle que tenemos una salvación gratuita, no creerle que debemos acercarnos al Padre a través de su Hijo Jesucristo y solamente a través de Él, no creerle que toda la palabra es inspirada por Dios, que el Espíritu Santo es quien nos da el entendimiento de su santa palabra y que no necesitamos nada más sino
postrarnos delante de Él. Pero así como Israel, si pretendemos llevar nuestras vidas según nuestro amaño, dándole rienda suelta a nuestros sucios deseos, exigiéndole a Dios cómo es que Él tiene que hacer las cosas, entonces estamos con un corazón endurecido. Y por eso viene el disgusto de Dios con aquella generación. Y fue muy duro, porque por causa de la rebelión de Israel, el mismo Moisés pecó contra Dios. Y cuando dice el versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Moisés no entró a aquella promesa terrenal que les había hecho él de la tierra de Canaán. Recordemos que Dios le dijo a Moisés que golpeara una vez la roca para que fluyera, para que saliera de allí agua, el agua de vida que necesitaban ellos. Pero estaba tan molesto con el pueblo, estaba tan molesto Moisés que golpeó duramente 2 veces la roca. Y esto le fue tomado por Dios como desobediencia. Y esto teológicamente tiene mucho de sabiduría y entendimiento para nosotros. Porque esto era algo que nos mostraba lo que vendría, que es Cristo Jesús, que es la roca. Y Cristo Jesús solamente tenía que morir una vez y para siempre. Cristo Jesús no va a morir 2 veces. Y por eso la instrucción que Dios le había dado a Moisés era golpearla una vez, mostrándoles que de allí saldría esa agua que necesitaban. Y con una vez que murió Cristo Jesús es suficiente para el rescate de nuestras almas, para vida eterna delante de Dios. Él desobedeció, no entró en el reposo. Si lo vemos allí en Deuteronomio, claramente nos cuenta, él vio desde lejos la tierra prometida. Nosotros debemos de creerle plenamente a la palabra de Dios. En nosotros no puede haber un corazón malo, un corazón de incredulidad. Por eso el tema, el título del día de hoy, no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad. Porque por la incredulidad es que aquella generación no pudo entrar a la tierra prometida. Y si hay incredulidad entre nosotros, si alguna persona que aún escuchando el mensaje no le cree a la palabra de Dios, va a sufrir lo mismo que sufrió aquella generación. Y ya no es que no va a haber la promesa de no entrar a una nación, a una tierra, como lo sucedió con Israel, sino que recordemos que para la iglesia las promesas son espirituales. Por lo tanto, no recibirán la vida eterna, que es un regalo de Dios, porque recordemos que todos los que creemos, a todos los que creemos, Dios nos dio la potestad de ser llamados hijos suyos. Pero si no creemos, si hay alguno de entre nosotros que no cree, no recibirá tan grande regalo. Y muchos podrán presentarse delante del Señor llorando y diciendo, Señor, Señor, pero yo sí hice muchas cosas. No, no es por obras para que nadie se gloríe. Y por eso ese versículo es tan importante. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Siempre han vagando en su corazón. ¿Qué es? Deliberando. Siempre es pensando. No, eh, debería ser de esta manera. O Dios, ¿por qué no hace esto? O Dios, ¿por qué no hace aquello? O dicen, no, todo debería ser distinto según las emociones del hombre. Y es tan triste que todo lo que escuchamos hoy es que no importa lo que hagas, Dios como Dios es un Dios de amor, todos irán al reino, todos iremos al reino de los cielos. No es verdad, porque lo hemos aprendido. Los atributos de Dios, Dios es amor, sí, pero también es un Dios justo, que hace justicia y que no hace acepción de personas, que a cada uno le da conforme a lo que merece. Nosotros sí merecemos el castigo. No lo recibiremos porque Cristo Jesús lo recibió por nosotros. Significa que le estamos creyendo a su palabra. Y por eso iremos delante del trono celestial. Pero quienes no creen en su santa palabra, aunque hagan muchas obras, aunque sigan divagando en lo lógico, en la lógica humana, cómo debería ser este mundo para que Dios lo acepte, divagando irán al infierno.
Y por eso es tan importante que tengamos un corazón firme y con la esperanza plena en Cristo Jesús. Dice el versículo 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad hermanos, es que cada uno revisemos, nos autorrevisemos, que en nosotros verdaderamente sí haya un corazón que le cree plenamente a la palabra de Dios. Y si le decimos que le creemos, si nuestra conclusión es que sí le creemos plenamente a la palabra de Dios, significa que nuestra vida es cada día mejor para glorificar a Dios y es distinta al mundo natural que no le cree a Dios. Porque Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Y tristemente, y es un llamado de aquellas personas que aún están en los dos, buscando estar en las dos partes. Es decir, buscan y pretenden demostrar que honran a Dios a través de una oración, a través de un servicio de alabanza de oración como este o cualquier otro, en cualquier iglesia, pero también están en el mundo y están en medio de vicios, de corrupción, de contiendas, de vulgaridades, de deshonra completamente a Dios. A eso dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si le creemos plenamente al Dios vivo es porque nuestro esfuerzo está en obedecerle. Si le creemos plenamente al Dios vivo es porque nuestra vida la sujetamos a su voluntad y aunque las cosas no sucedan en este mundo como nosotros las esperamos, seguimos firmes y fieles delante de Él. Significa que no nos valemos de mentiras, de engaños, de sobornos para conseguir nuestros propios propósitos. Significa que nuestra fe no es una fe escondida, sino que claramente decimos, yo soy cristiano y mi vida está para honrar a Dios. Por eso nosotros debemos de distinguirnos. Nosotros no podemos estar en fornicaciones, en adulterios. Nuestra vida no puede estar llena de un desorden social, en alcoholismo, en drogadicción. Y esos son los más visibles. Pero ¿qué tal aquellos que no son tan visibles como el chisme, como la ira, el enojo contra un hermano, como desacreditar a otra persona, a un hermano en la fe? Todo esto lo tenemos que revisar y mirar. Porque si nuestro corazón es malo, es porque estamos llenos de incredulidad, no le estamos creyendo a ese Dios. Un Dios que es santo, 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 y que espera que todos vengamos delante de Él en santidad, apartados para Él, lejos, apartados del pecado y separados para Dios. Ese es el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Por eso es muy importante y por eso el versículo que decíamos al inicio de esta reunión, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un corazón lleno de incredulidad lejos está de Dios. Un corazón lleno de incredulidad siempre va a estar haciendo según sus deseos y no lo que el mismo Dios quiere. Así que vivamos nosotros para nuestro Señor. Y antes que vivir con un corazón incrédulo, dice, antes exhortados los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortándonos. Lo que estamos recibiendo esta tarde es que una exhortación. ¿Es una exhortación para qué? Para que revisemos y nos estemos completamente seguros delante de Dios que le creemos. Y si hay pasajes bíblicos que no los entendemos, Señor, yo no comprendo este pasaje, dame más sabiduría, dame más entendimiento, pero si tú lo dices, así es, Señor. Si creemos en Dios es porque todos nuestros proyectos los encomendamos a Él. Y cuando no salen, no renegamos, sino que decimos, Señor, yo confío plenamente en tu voluntad. Aquí estoy, Señor, conforme a lo que tú mandes. No renegamos, no nos levantamos contra nadie y mucho menos contra Dios, como sucedió allí en el desierto, en Meribá. Ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Claro, a mayor pecado, mayor se endurece el corazón del ser humano. Mayor endurecimiento hay por causa del pecado. Porque el pecado nos va arrastrando y nos va
arrinconando de tal manera que nos hace pensar que estamos bien y que no necesitamos la Biblia. Nos hace pensar, nos hace creer que estamos bien y que no necesitamos un mediador, un salvador. Nos hace creer que con actos religiosos, haciendo unos cultos innecesarios que Dios no ha mandado, que estamos bien delante de Él. Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado, como dicen muchos, hay que reclamarle a Dios. ¿Pero reclamarle qué? Si nosotros no merecemos absolutamente ni siquiera que Él nos mire, ¿qué le vamos a reclamar a nuestro Dios? Reclamémosle las promesas, como si nosotros fuéramos verdaderamente fieles en obediencia. Todo lo que recibimos de Dios viene por gracia y por misericordia, por todo su favor en nosotros. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra esperanza del principio, versículo 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo, es decir, Él nos ha llamado, Él nos ha tomado para traernos a sí mismo, Cristo Jesús. Y esto con tal de que nos mantengamos firmes en nuestra confianza, en esa confianza del principio, en ese primer llamado, en ese primer amor, en ese cuando le dijimos, sí Señor Jesús, yo estoy delante de ti porque te creo completamente y tú salvaguardas mi vida, bendito Dios. Ya no divaguemos más, ya no desconfiemos más, ya no pongamos como en una balanza a ver a quién le creo más, si al mundo, a la filosofía, a las tradiciones o a la palabra de Dios que está por encima de todas las cosas. Porque recordemos, todo el libro de Hebreos nos muestra la supremacía de Dios en Cristo Jesús sobre todas las cosas. Toda la creación está al estrado de sus pies. Toda nuestra confianza debe estar puesta siempre y plenamente en Él. Y esta es entonces nuestra esperanza. En esto nos gloriamos, en esto nos alegramos, en esto nos mantenemos firmes y no volvemos atrás nosotros los cristianos, los creyentes. Nuestra vida, que proviene de Dios, a Él se la entregamos, a Él, delante de Él nos postramos. Señor, aquí está mi vida que te pertenece, sea en mí tu voluntad. Samuel el profeta, cuando era niño, cuando recibió el llamado de Dios, le dijo, aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha. Y siervo es esclavo. Y si está diciendo, he aquí tu esclavo, es porque yo como esclavo obedezco lo que tú como rey y amo mandes. Eso significa verdaderamente, porque a veces repetimos oraciones que no comprendemos lo que estamos diciendo allí. Pero realmente, al aceptar a Cristo como nuestro Señor, le estamos diciendo, Señor, si tú eres mi Señor, yo soy hechura tuya para obediencia de lo que tú mandes. ¿Cómo debo llevar mi vida? ¿Cómo debo vivir en sociedad? ¿Cómo debo vivir en familia? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? A Dios le agrada esa música tan sucia que se escucha. Porque mire, es que es muy triste que escuchamos personas, amigos conocidos que dicen ser creyentes y la música que escuchan es ese reggaetón de doble sentido, sucio y vulgar. Pero cuando hay problemas, cuando hay dificultades, es toda la semana con las alabanzas. Pero ¿qué sucede después de que la tempestad ha pasado? Vuelven al mundo, a la suciedad, a toda esa corrupción que hay allí. No, no. Lo que nos dice la palabra es, si ustedes verdaderamente creen, entonces su corazón no puede divagar. Su corazón tiene que estar firme delante del Señor. Hebreos 14, versículo 1 dice, temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca, no haberlo alcanzado. Repito, Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Todavía para las personas que estamos vivos tenemos esperanza. Recordemos que la esperanza o el límite último es hasta el momento de la muerte. La decisión la debemos tomar antes de ese paso y nadie sabe ni el día ni la hora. Pero todavía
que está esa promesa viva para nosotros entrar en el reposo, ya no en el reposo, como repito, como Israel, de una tierra prometida, sino en la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros tengamos ese temor de Dios, vivamos nuestra vida siempre buscando agradarle a Él y no deshonrarlo. Cuando nosotros vivimos y convivimos con la palabra de Dios, podemos decir que tenemos el reposo en esta tierra de esa paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento, que aunque las cosas no fluyan como nosotros esperamos, aún tenemos paz, aún sentimos fuerzas para seguir perseverando en el Evangelio y dar buen testimonio. Ese es el reposo que hoy Dios nos da. Si estamos verdaderamente nosotros viviendo con la palabra de Dios todos los días en nuestra vida y en nuestro corazón. Y tenemos aún más la esperanza de ese reposo el que recibiremos eternamente junto a nuestro Señor Jesucristo, si verdaderamente tenemos un corazón confiado, pleno en el Señor. Porque dice versículo 2 de Hebreos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque a nosotros también, así como a ellos, recordemos lo que hablamos ahorita, el pecado de Israel, fueron muchos, hicieron un becerro de oro para adorarlo, cometieron demasiada fornicación, ellos realmente se rebelaron contra Dios, pero el peor error, el pecado que llevó al precipicio a toda aquella generación, a la muerte, porque murieron en el desierto, ¿qué fue? El no haber confiado, no haberle creído a Dios. No le creyeron a su palabra. Y esto dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. A ellos les fue anunciada la palabra a través de Moisés. A nosotros se nos anuncia la palabra a través de Jesucristo. Lo vimos también en una reunión anterior, una reunión pasada. Que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros antepasados por medio de los profetas, ha decidido hablarnos en el último tiempo a través de su Hijo Jesucristo. Nuevamente, Dios hoy no habla sino a través de la Biblia. Ya no hay una nueva revelación, ya no hay sueños, ya no hay visiones. Lo que nos manda el Señor es a ir allí a la Biblia, consultarla, orarla, leerla, para que Él nos dé la sabiduría. El que esté faltado de sabiduría, pídala a Dios. Y Él nos ha dado la palabra, pero si nosotros no la recibimos, no nos va a aprovechar como no le aprovechó a Israel. Pero no les aprovechó, ¿por qué? Porque no oyeron la palabra. ¿Y por qué no la escucharon con atención? ¿Por qué no le prestaron atención? Porque no tenían fe. Y ese fue, repito, el error de ellos, no creerle a Dios. Aquellos que la oyeron y aquellos que hoy oímos la palabra de Dios, si no la creemos, repito, vamos a tener un desastre eterno para nosotros. Pero el llamado hoy es que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo lleno de incredulidad, que no haya incredulidad en nuestras vidas. Creámosle a Dios, creámosle plenamente a nuestro Salvador Jesucristo, creámosle al Espíritu Santo, no nos dejemos engañar. Sé que hay muchas filosofías que perturban, sé que hay muchos razonamientos, como dice la palabra, divagan en sus corazones. Hay muchos razonamientos que nos pueden poner a dudar, pero nosotros escogemos como última decisión lo que diga la Biblia. Parece como que tuviera mucha lógica, sí, la lógica del mundo sí, pero no la de la Biblia, me quedo con la palabra de Dios. Así que podemos ir concluyendo, amados hermanos, y es que toda incredulidad lleva a endurecer el corazón y por tanto es esta la consecuencia del pecado. A mayor pecado, mayor endurecimiento. Y si hay un endurecimiento, ¿qué hay? Incredulidad. Por eso nosotros debemos de siempre buscar la palabra de Dios para fortalecernos en ella. Y como una aplicación para cada uno de nosotros. Y es que nos fortalezcamos con la palabra de Dios y le creamos única y exclusivamente a lo que Dios nos dice a través de ella, de la Biblia. Creámosle al Señor, no le creamos al mundo. Y todos los días que sobreabunde en nosotros más y más el conocimiento de la verdad.
que el Señor nos permita congregarnos cada vez más, que podamos ayudar a otras personas a conocer la verdad. Porque terminamos esta tarde con Hebreos 4:12, porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Esto es la palabra de Dios. Y para aplicación de nuestras vidas es traer esa palabra, dejar que esa palabra que es viva y eficaz y que corta, que quita de nosotros lo que no sirve, lo que estorba. Como dice el Evangelio de Juan, aquel que está dando fruto es podado para que dé más fruto, como un árbol. Permitámosle que Dios con su palabra quite de nosotros, no nos resistamos, aceptémosla, no nos vamos a los razonamientos humanos, recibámosla y vivamos para Dios. Esa es la mejor aplicación que podemos tener para esta tarde. Porque Dios, a través de su palabra, penetra lo más íntimo de nosotros y discierne las intenciones y los pensamientos que tenemos cada uno en el corazón. Así que hoy tenemos como título, el tema que hoy el Señor nos ha regalado esta tarde es: no haya en ninguno de nosotros un corazón malo ni de incredulidad. Amén y amén.